¿Quién está pasando por dificultades? Y levante su mano, yo levanto. No de cuál índole, ni de qué magnitud, o qué intensidad, pero ¿quién está pasando por dificultades? Levante su mano, hermano, no sé. Ay, hermano, creo que son más de los que esperé que... No, todos, hasta mi hermano allá atrás levanta las dos manos. Sí, todos, la verdad es que todos estamos pasando por dificultades. ¿Alguna vez te has preguntado si tiene algún sentido pasar por dificultades? ¿Te has preguntado, sí, verdad, si tiene algún sentido lo que estás viviendo o lo que has venido viviendo por años? Las cosas que te han sucedido, ¿tiene algún sentido lo que está pasando? ¿Cómo las cosas se han ido enmarañando a veces? ¿Cómo se van enredando? O a veces las dificultades llegan de pronto y no te las esperabas. Como dice el rey David, estaba leyendo uno de los salmos que dice, toros de Basán me han rodeado. A veces te rodean las dificultades. ¿Te has preguntado si tiene algún propósito pasar por ello? El día de hoy vamos a empezar con Santiago. Y Santiago abre dándonos la respuesta a esa pregunta. Dándonos la respuesta de si hay algún sentido en que pasemos por las pruebas. Vamos a abrir Santiago, la epístola de Santiago. Vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 4. Santiago 1, 1 al 4. Santiago 1, 1 al 4. Santiago 1, 1 al 4, vamos a leerlo para la gloria de nuestro Señor. Vamos a leerlo juntos en la versión Reina Valera, que es la que normalmente todos traen. Vamos a leerlo juntos, entonces ustedes me siguen, yo lo leo del 1 al 4, y luego yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Quien traiga esta versión me puede seguir después. Entonces, por favor, vamos a ponernos de pie y vamos a leer este texto del 1 al 4 todos juntos en la Reina Valera, en esta traducción tradicional que tenemos nosotros. Así que voy a empezar y me siguen, por favor, todos juntos. Dice así: Santiago, todos juntos, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Muy bien, ahora escuchen cómo es la versión en la Biblia de las Américas. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Vamos a orar, vamos a dirigirnos a Dios, vamos a poner en las manos de Dios este tiempo, hermanos. Ayúdenme orando, vamos a confiar en nuestro Señor, que Él nos guíe. Padre bendito, queremos confiar en ti, confío en ti, Señor. Tú expón tu palabra a través de este siervo que es inútil. Abre nuestros ojos a través de esta palabra, Señor, tuya. Solo tu Espíritu puede iluminarnos para entender. Te ruego, Señor, haznos entender cuál es el sentido de las dificultades por las que todos estamos pasando. Tú lo sabes, tú conoces cada dificultad de cada uno de mis hermanos. Tú sabes cuáles son las dificultades también en mi vida. Tú sabes por qué está pasando esto. Hoy danos el entendimiento de por qué nos estás pasando a través de todas estas dificultades, Padre. Que seas tú el que habla hoy a través de tu palabra, que sea para ti la gloria, Señor, que seas tú el que se hace presente aquí, Señor, que tu Espíritu nos dirija, Padre. Te lo ruego, Señor, me pongo en tus manos, nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo, amén. Muy bien, siéntense por favor, mis hermanos. Dice el versículo 1, lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago, ¿saben quién era este Santiago que escribe la epístola de Santiago? El hermano del Señor Jesucristo, uno de los hermanos del Señor Jesucristo, un medio hermano, por supuesto, del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo nació de María, pero el Señor Jesucristo no tuvo un padre terrenal. Nos cuenta Mateo que el Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, no por José, por supuesto, sino del Espíritu Santo, concebido, por supuesto, sin pecado, por supuesto. Nuestro Dios bajó desde el cielo hasta la tierra, pero tuvo hermanos, porque María, como una mujer casada, pues por supuesto tuvo después hijos. Y Santiago es uno de los hermanos del Señor Jesucristo. No sé si ustedes recuerden, en los evangelios, los mismos hermanos del Señor Jesucristo no creían en Jesucristo.
Al principio de su ministerio, de hecho, hay una ocasión donde se acercan los hermanos de Jesús y su madre María a hablarle a Jesús. Estaba atiborrado el lugar donde estaba Jesús hablando, porque donde Jesús llegaba se llenaba de gente, porque hacía milagros, porque sus palabras eran sabias, se llenaba de gente. Y llega un momento en que llega la mamá María de Jesucristo y sus hermanos y le dicen, lo mandan llamar porque dicen que ya se les había vuelto loco. Así decían, así dice el Evangelio. Creían que ya se había, porque no entendían que era Jesús. Pero en un punto, Santiago, el hermano de Jesucristo, entendió, Dios lo iluminó, Dios lo salvó y entendió que Jesucristo era su Señor y Salvador, y Él es ahora el que está escribiendo, y sus destinatarios son judíos, cristianos que acaban de conocer el Evangelio, que se acaban de convertir a Cristo, pero que están dispersos en diversas partes del mundo. Por eso dice así, Santiago a las 12, siervo de Dios, dice, soy siervo. La palabra siervo en griego es una palabra que quiere decir esclavo. Soy esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus, a los judíos que están en la dispersión, aquí esta palabra significa los que están dispersos en el mundo, dice saludos. Santiago, el hermano de Jesús, dice algo que en el versículo 2 es a veces desconcertante. Léanlo conmigo, yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas, síganme en su Biblia. Dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, o hermanos míos, tened por sumo gozo. Este texto quiere decir, considérense muy dichosos o tengan mucho gozo, un gozo genuino, una alegría genuina. Está diciendo, tengan alegría. Y más adelante dice, el que os halléis en diversas pruebas. Tengan mucho gozo, tengan mucha alegría cuando se encuentren en diversas dificultades. ¿Entienden, hermanos, lo que dice? Si estás pasando, si levantaste la mano, dice, ten por sumo gozo, ten por suma alegría que estás pasando por diversas pruebas. Pruebas, para entender un poco mejor, en el griego, les voy a hablar un poquito en toda la epístola de Santiago, de vocablos griegos. ¿Por qué? No porque queramos hablar en griego, sino porque la palabra de Dios fue escrita en su idioma original, el griego koiné, y ese idioma es tan rico que a veces no se puede traducir al castellano, no puede dar el significado real de cada palabra. Entonces voy a usar algunos vocablos que los voy a ir explicando. Por ejemplo, aquí dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando os halléis en diversas pruebas, la palabra pruebas es una palabra que en griego es peirasmos, así se dice, peirasmos. Y esta palabra pruebas tiene dos significados. Número uno, una prueba externa, algo que te está sucediendo que proviene del exterior. Hay cambios en tu trabajo, pierdes el trabajo o pierdes la salud, o hay cambios en tu economía, hay cosas que vienen del exterior que tú no puedes controlar. Ese es el primer sentido de prueba, salud. Y aquí ya veo muchos hermanos que estamos pasando por pruebitas, ¿verdad, hermanos? Aquí veo algunos que han llegado a algunas situaciones que son ajenas a nosotros y simplemente nos cambian la jugada, nos cambian la vida, nos cambian hasta el domicilio, nos cambian, ¿verdad? Esas son las pruebas, peirasmos, externa. Pero también hay otro significado, las pruebas internas, las dificultades que surgen en nuestro interior. Este tipo de pruebas internas es a lo que nosotros denominamos, a las pruebas internas, nosotros le denominamos tentaciones. Cuando ustedes en la Biblia vean la palabra tentaciones, en griego es peirasmos, es la misma para pruebas. Sin embargo, son dificultades que surgen en tu interior. Por ejemplo, no quieres que se descubra algo por ahí que has ocultado. Entonces, hay una dificultad en tu interior. ¿Vas a decir la verdad o vas a ser deshonesto y vas a mentir? Y es donde surge una dificultad en tu interior, esa prueba, esa dificultad que le llamamos tentación, y le vamos a llamar tentación para poder distinguir, aunque en griego dice lo mismo. Ahora, necesitas dinero, y dices, caray, necesito porque hay que pagar. Puedes a lo mejor hacer un negocio deshonesto, o puedes ir por la derecha, ¿verdad? Entonces, ahí la prueba es desde adentro, surge una tentación. ¿Cómo me voy a dirigir? ¿Cómo me voy a conducir? ¿Voy a conducir conforme a la palabra del Señor? ¿O voy a hacer un negocito por aquí que me deje más dinero, pero que yo sé que no está bien, pero en este momento lo voy a hacer? Es una tentación. Entonces la prueba puede ser externa o puede ser también interna. La palabra peirasmos habla de las dos. Pero en este pasaje específicamente que estamos viendo nosotros, este pasaje habla de las pruebas que son externas. Más adelante también Santiago hablará de las tentaciones y las va a definir, pero hoy vamos a hablar del primer significado. Las dificultades que son ajenas a tu voluntad, las que llegan.
Y dice el versículo 2, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis por diversas pruebas. Tengan sumo gozo o suma alegría, o alégrense mucho, o sean muy dichosos. Y aquí cuando dice el que os halléis, o cuando se hallen, dice la Reina Valera, esta palabra griega también significa que caes de pronto. Es como si vas caminando y te caes un hoyo. ¿Han visto los videos de YouTube? Yo los he visto, ¿no? De que va acá, se cae, se va para abajo. Ese es el significado de la palabra cuando os halléis. Cuando caes, cuando de repente volteas y ya estás en medio de la prueba. Cuando dices, cuando no te la esperabas, ¿no? Cuando te cambia la jugada y no solo una por aquí, sino otra por acá. Dios te cierra la puerta por acá y estás obligado a caer en la prueba, no sabes cómo salir. Dice, tened por sumo gozo, mucha alegría, Señor. Mucha alegría cuando de repente me caigan las pruebas, cuando os halléis. Y luego la palabra diversas significa de diferente clase, porque Dios es bien creativo, ¿verdad? Para meternos en pruebas. La verdad es que Dios, diversas pruebas de diferente clase, de diferente magnitud, o sea, es decir, de diferente tiempo o periodo y de diferente intensidad. Esto significa la palabra, cuando se hallan en diversas pruebas. A veces hay pruebitas chiquitas y rápido, sale el mismo día, ¿no? Ay, gracias, Señor. Hay pruebas que duran años, hay pruebas que duran meses, hay pruebas que son de magnitud diferente, hay pruebas que son de pequeña intensidad, que no le sufres mucho, pero hay pruebas en las que tienen una intensidad tremenda. Y dice Santiago, tened por sumo gozo cuando te halles en toda esta clase de pruebas, diversas pruebas. Dice, alégrense. Siendo honestos, siendo humanos, siendo bien claros, me dice mi hermano Arturo, hablando en plata, me dice. Hablando en plata, hermanos, no tiene lógica que alguien te diga, alégrate si estás pasando por pruebas. No tiene lógica. Los cristianos que recibieron esta carta de Santiago eran cristianos que estaban siendo perseguidos. No eran como nosotros que, los cristianos venimos el domingo. Santiago le escribe también a cristianos que no se pueden reunir ni siquiera para oír la palabra de Dios. Ahora mismo en Corea del Norte, en China, estaba escuchando el testimonio de un hermano que decía, en China ser cristiano es estar solo, estás con Cristo, pero no estás con otros, porque ahí te matan. Decía el hermano, decía, para sentirte cerca de un hermano, decía, lo que hacemos es que yo ya sé que ella es mi hermana, entonces en un parque público me siento un ratito junto a ella sin hablarnos. Yo sé que es cristiana, no nos hablamos, porque pueden pensar que estamos hablando de Cristo. No pueden darse cuenta siquiera que creemos en Cristo. Y el simple hecho de estar junto a ella me hace sentir que hay dos hermanos en Cristo. Esas son pruebas, hermanos, esas son pruebas. Esto es lo que a muchos de los lectores de la epístola de Santiago estaban pasando por este tipo de pruebas, de esa intensidad. Estaban pasando por pruebas y les dice Santiago, alégrense, no tiene lógica. Y además Santiago también está hablando, lo veremos más tarde, de gente que era muy pobre y además estaba siendo explotada por patrones ricos. Alégrense cuando están siendo explotados. Las pruebas, hermanos, no traen gozo de manera natural. Las pruebas traen tristeza de manera natural. Las pruebas son dificultades que te cambian la jugada, que te hacen, pues la verdad, sentirte mal, triste. O a veces la prueba te lleva, hay a quienes los lleva a la desesperación, al desánimo, a la depresión. Hay quienes llegan hasta a renegar de Dios en las pruebas. No traen gozo, sino tristeza. ¿Pero qué? Si supieras algo que los demás no conocen. ¿Y qué si supieras que tus dificultades tienen un sentido, tienen un propósito final? El versículo 3 nos da una palabra clave, una palabra que cambia toda la perspectiva de este pasaje, mis hermanos. Vamos a leerlo en el versículo 3, dice, la única palabra que vamos a leer es la primera, dice, ¿cómo dice la primera palabra de ese versículo? Sabiendo. Sabiendo, este vocablo en griego ginosko es el verbo conocer, sabiendo. El cristiano tiene una ventaja cuando está pasando por las pruebas, mis hermanos. No sé si te habías puesto a pensar, pero tienes una ventaja, dice, conoces, sabes, conoces algo, tienes una información. En la película Volver al Futuro, ¿alguien la vio? Es un clásico, Volver al Futuro. Entonces, en Volver al Futuro, Marty McFly, si se acuerdan de él, ¿verdad? No, ese Marty McFly pasó por muchas vicisitudes, ¿verdad? Por muchas pruebas.
Pero en una de las películas lo que hace es que consigue un almanaque con todos los resultados de los eventos deportivos desde 1950 hasta el 2000. 50 años de resultados de eventos deportivos. Y dice, agarra la máquina del tiempo, vámonos, y se regresa en el tiempo, porque trae su... Y lo que quería Martin McFly pues era empezar a apostar, porque ya sabía el resultado, sabía de cada uno de los partidos, no van a ganar los Cubs, va a ganar el América, ¿no? Y le apuesta al América, y al Cruz Azul cuando gane, ¿no? Y entonces dice, no, me voy a hacer millonario. Tenía algo que los demás no tenían y por eso viajó al pasado. Bueno, es ficción, tenía información, conocía algo. El cristiano cuando está en pruebas dice este versículo, el verbo es ginosco, conoce, tiene una información, sabiendo, sabe algo. ¿Y saben qué sabe el cristiano? El cristiano que ha leído Santiago, obviamente. El cristiano que no lo ha leído no lo sabe. Sabe de antemano que tanto el método por el cual va a ser probado, como el resultado, es un resultado que trae sumo gozo. Conoces tanto por dónde vas a atravesar como el resultado. Sabes que hay un propósito, sabes que hay un resultado. Versículo 3, vamos a leerlo. Dice así, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y como les decía, perdonen ustedes que les voy a hablar otra vez en griego. Cuando dice prueba aquí, ya no habla de esa prueba erasmos, ¿no? que sale. Aquí habla de un verbo, en griego se dice dokimion, o dokimion mejor dicho. Este verbo significa que está siendo probado como en un examen, por así decirlo. Esta prueba, este verbo significa un refinamiento o purificación. Es el mismo verbo que usó Pedro en 1 de Pedro cuando dice, en el cual en Cristo os regocijáis grandemente, dice Pedro, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice Pedro, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba, el pasar por este refinamiento, esta purificación de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Esta palabra significa, es como si tu fe fuera un metal precioso que tiene que ser purificado. El refinamiento del oro, ¿cómo purifican el oro? Es más o menos así. Cuando encuentran oro en las cuevas o en las minas, no lo encuentran, ojalá que lo encontraran unas pepitas de oro grandes o se encontraran en lingotes. No se encuentra así. Se encuentra incrustado muchas veces en minerales, en piedras, ¿no? Y apenas hay como un polvo ahí incrustado ahí de oro o algunos pedacitos. Pues mi hermano, por aquí hay un hermano que trabaja en las minas, ¿no? Entonces usted sabe, hermano, que no nadie encuentra un pedazo de oro, una moneda de oro, no se encuentra así, ¿verdad? Entonces se encuentra incrustado en un mineral. Lo que sucede después es que ese mineral lo ponen con el oro en un recipiente que se llama crisol, hecho de grafito, que aguanta unas temperaturas. La palabra prueba aquí es que cuando dices yo creo en Cristo, Dios te va a empezar a elevar la temperatura, hermano. Yo creo en el Señor. Ay, Dios te va a empezar a elevar la temperatura. Y se empieza a elevar la temperatura con un soplete en el crisol. A unas temperaturas, en realidad no sé a qué temperatura, pero hasta una temperatura que se derrite, se funde, y entonces es ahí cuando el oro es separado del mineral. Es lo que hace la prueba. Por eso pasamos por pruebas. Por eso estamos siendo probados. Porque la prueba de nuestra fe, la purificación, el refinamiento de nuestra fe tiene un resultado. Se está calentando para que al final se separe el mineral, se le quiten las impurezas a tu fe. La prueba de vuestra fe. Yo creo en Cristo. Sí, vas a pasar por pruebas. Señor, ¿pero por qué? Porque estoy quitándote las impurezas a esa fe imperfecta que tienes. ¿Se acuerdan de aquel hombre que dijo, yo creo, ayúdame en incredulidad, Señor? Sí creo, sí es cierto, creo, pero tengo impurezas en mi creer. Así que está siendo refinado, hermano. Por eso dice Santiago, por eso dice Pedro, dice Pablo, no te sorprendas cuando pases por pruebas, porque es necesario que Dios nos pase, nos refine, nos purifique, nos eleve la temperatura. A veces son las temperaturas que uno dice, ya no voy a aguantar, me voy a quebrar. No, Dios lo que está haciendo es refinarte, purificarte, purificando tu fe, quitando las impurezas, purificando, refinando. A veces nosotros decimos, yo confío en ti, Señor, pero dudas, ¿verdad? A veces yo creo en ti,
creo que tú eres todopoderoso, pero estás tronando los dedos y te afanas. A veces dices, yo confío en mi Señor, y sales a la calle y confías en tus fuerzas. Nuestra fe tiene que ser refinada, purificada. Esta semana estaba hablando con un hermano, precisamente esta semana, que me decía, ay hermano, me dice, estaba pasando por una prueba económica. Me dice, y estaba ya a punto, dice, pues de ir a empeñar, ¿no? O sea, dice ya no, tengo que, hay pagos que hacer, hay cosas que pagar, ¿de dónde? Pues Señor, ¿de dónde saco? Pues ahí, y dice, pero algo me dijo, no, o sea, bueno, algo pasó, no les voy a platicar los detalles obviamente, pero algo pasó y no lo hizo. Le dijo, Señor, voy a confiar en ti, porque quiero tomar la salida mía, voy a confiar en ti. Se solucionó la prueba. Dios de manera, como siempre, abundante. Estaba escuchando a un pastor que escucho bastante en internet. Está el hermano contando que cuando se empezó a crear su iglesia, bueno, ya había crecido bastante la iglesia, es una iglesia, imagínense, como de 5,000 personas, y tenía un administrador que era un hermano fiel, que era su administrador. Dice que este administrador, pues gracias a Dios fue creciendo hasta que el punto que lo lanzaron, bueno, Dios lo lanzó como pastor, se fue a crear una misión, se fue de la iglesia como pastor. Entonces pusieron otro administrador. Llega el día de la renta y dice el hermano que está contando que llega el administrador, pastor, bueno, había varios pastores, pastor, ¿qué pasó? Mañana es el día de la renta y no hay para la renta. Y el hermano bien desesperado, sí. Y los pastores, pues, a ver, pastor, pero no me entiende. ¿Qué pasó? No hay dinero. Y no era una renta como la de aquí, era una renta de un lugar donde caben 5,000 personas. No hay nada en la cuenta para mañana. Dice, sí te entendí. Dice, no, pero ¿cómo se va tan tranquilo? El pastor dice, es que yo conozco a Dios, es que yo sé que Dios nos está probando, también sé que Dios es fiel. Dice, lo que pasa es que el otro nuevo integrante del equipo todavía no había sido ejercitado en las pruebas lo suficiente, todavía no había sido lo suficientemente probado como para confiar tanto en Dios. Al otro día le habla, pastor, un milagro, ¿qué cree? ¿Qué pasó? Justo lo de la renta nos lo depositaron. Pues gracias a Dios, le dice, pero justo, sí, gracias a Dios. Dice. ¿Y qué cree? Le dice el pastor, que va a ser cada mes, le dice, porque así nos ha pasado cada mes, dice, y pregúntale al pastor que se fue de administrador, se fue de pastor, dice, allá están los ángeles, creo, dice, cada mes Dios es fiel, porque Dios nos enseña a no depender de nosotros, Dios nos enseña, va refinando nuestra fe. Creo, sí, dice Dios, pero mira, le voy a subir la temperatura para que creas bien, para que confíes bien, y eso es lo que hace, hermanos, aquí no son rentas tan altas, pero nos ha pasado exactamente lo mismo, se los digo, ahí están mis hermanos de testigos, ayer no había, pasa nada. Estábamos platicando con mi hermana Nancy, y se lo dijimos a mi hermana Nancy el jueves. Hermana, pasa nada, pero es que la renta, no pasa nada, hermana. Dios ha sido fiel, ayer nos dicen, ahí está la renta, por completo. Por supuesto tenemos que participar nosotros en ofrendar, ¿verdad? Pero cuando no somos fieles en ofrendar, la obra de Dios no se detiene y nos enseña que no depende de nosotros. Dios nos eleva la temperatura, pero Dios nos está enseñando también su fidelidad. Y por eso nos está pasando por diversas pruebas. Cada quien podría contar una historia, hermanos. La semana estaba platicando con una persona también que me contaba unas historias que yo decía, yo escuchaba, hermanos, y me dolían las pruebas, pero al final yo decía, a esta persona, Dios ha tenido un propósito a lo largo de todas estas pruebas y lo vamos a ver. No han sido pruebas fortuitas, no has caído de pronto, Dios tiene un propósito, ha aumentado tu fe. Por la fe miramos las cosas espirituales, pero si por la fe miramos las cosas de los cielos, como dijo Jesús, ustedes miran las cosas de allá, a veces traemos los lentes manchados, ¿verdad? Y lo que Dios está haciendo es limpiarlos, porque quiere que veamos. Empezamos la vida por fe y vivimos por fe y Dios está refinando esta fe. ¿Se acuerdan que dice Romanos 1:17? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para una vida de fe. Por como está escrito, dice Romanos 1:17. Mas el justo, ¿cómo dice? ¿Se acuerdan? Por la fe vivirá. Y esa fe va a ser refinada, mis hermanos. Va a ser purificada. Te va a subir la temperatura hasta quitarte las impurezas y cuando te sube la temperatura te va a doler, te va a costar. Se va a poner difícil, pero dice Santiago, tengan por sumo gozo porque hay un resultado más allá. Tenemos un elemento clave, conocemos, sabemos, dice Santiago.
Ese proceso de refinamiento, mis hermanos, la prueba de nuestra fe, versículo 3 otra vez dice, produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas, en la Reina Valera dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia también. Muy bien, produce paciencia. La palabra produce en griego es una palabra que dice elabora, obra. O sea que la prueba por la que estés pasando, está elaborando, está obrando, está haciendo paso a paso en ti paciencia. Pero este vocablo paciencia significa, no esa paciencia de esperar, ¿no? De esa paciencia de cuando eres paciente, cuando vas al doctor y ahí con mi doctor Lagos, ¿no? Y ahí esperando a que termine con su... No, los pacientes, ¿no? Que tienen que hacer fila con mi doctor. Así de, a ver, ¿a qué hora? Esa no es la paciencia de la que habla la Biblia. Cuando la Biblia habla paciencia, está diciendo paciencia, perseverancia, resistencia. El cristiano verdadero, cuando le suben a la flama, tiene como resultado que resiste la prueba. El cristiano verdadero, cuando lo suben a la flama, empieza a resistir. El falso converso se aleja al calor de las dificultades. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Jesús dice, no, hay diferentes terrenos donde cae la semilla, dijo Jesús. Solamente hay un terreno fértil donde cae la semilla y crece y da fruto. Solamente ese es el creyente verdadero. Pero hay otro creyente donde cae la semilla, el evangelio, y parece que da fruto ahí, ¿verdad? Se mete al seminario, trabaja en la iglesia, le habla a otros de Cristo y al final se separa de Dios. ¿Por qué, dice Jesús? Porque no era un verdadero cristiano. El verdadero cristiano es ejercitado en la perseverancia. El otro día hablábamos con los jóvenes, me decían los jóvenes, una vez salvo, para siempre salvo, totalmente de acuerdo, pero una vez salvo, para siempre perseverante, no por ti, sino porque Dios te mete en pruebas que producen perseverancia. Esta palabra griega es hupomone, así se pronuncia, hupomone o hipomone. Esta palabra, se los voy a ilustrar porque da este sentido, es como si tú estuvieras aquí y permaneces debajo de algo pesado. Esa palabra griega de perseverancia o paciencia en griego es un vocablo que dice permanecer abajo, estar abajo. Eso es lo que te pasa también cuando vienen las pruebas difíciles. Estás cargado. Me decían la semana pasada o hace 2 semanas, me decía un hermano, dice, siento una carga pesada. En efecto, eso dice la Biblia, significa la paciencia, perseverancia, estar abajo de algo, de una carga muy pesada. Así que Dios quiere que estés debajo de esa carga muy pesada. ¿Se acuerdan ¿quiénes vivían en el terremoto del 85? Yo tenía 5 años, yo me acuerdo vagamente, mi hermano, sí, varios, ¿verdad? Yo me acuerdo vagamente, pero después me acuerdo, vi los reportajes. Gente, hermanos, enterrados vivos. Muchos murieron bajo los escombros, pero había gente que estaba enterrada, viva bajo los escombros, muchos murieron, otros los rescatistas los sacaban después de una semana enterrados con los escombros encima. La prueba, la paciencia, es precisamente esa imagen la que da la paciencia. Estás ahí enterrado abajo de la prueba y sientes la prueba difícil y lo que está produciendo esta prueba es perseverancia, una carga pesada en la cual vas a perseverar. Lo que Dios está haciendo es que, producto de esta refinación, está sacando un metal precioso que no se puede obtener de otra manera, la paciencia. No se puede obtener de otra manera. ¿Por qué me pasas por pruebas, mi Señor? Porque no hay otra manera de producir esa virtud, la perseverancia en las pruebas. Tenía un amigo tengo un amigo, hace mucho que no lo veo, que su ex esposa empezó a pasar por un montón de dificultades fuertes, nada que no se pudiera pasar, pero para ella eran demasiado fuertes, económicas, en su trabajo, con su hijo. La encontraron en el baño ahorcada. La encontraron con, no sé con qué, con una toalla, estaba colgada, tenía un hijo y terrible. Hay personas que no aguantan las dificultades, ¿verdad? Pero los cristianos, Dios nos prueba de tal manera que Él está haciendo que nos esté ejercitando para que en esa prueba resistamos, perseveremos. Los que levantaron la mano, hermanos, resisten las dificultades. Es lo que Dios está ejercitándote. El cristiano resiste en medio de las más duras dificultades. El cristiano se dobla, ¿verdad? Pero no se quiebra. El cristiano. ¿Se acuerdan de Job, hermanos? Esa historia de Job. Ay, hermanos, gloria a Dios porque
nos la enseñó. Dice, se los voy a platicar de manera muy rápida. Job era un hombre, dice Dios, llegan los hijos de Dios o los ángeles a ver a Dios, al Padre, y también entre ellos Satanás. Y escuchen bien esto, después lo leen en Job 1. Bueno, lean todo el libro de Job, excelente. Léanselo todo, los 40 y, ¿cuántos son? ¿48? 42 capítulos, es que lo acabo de leer, pero no recuerdo los, 42. Dice Dios a Satanás, mis hermanos, porque si dices, oye, porque el otro día me decía un amigo, es Satanás el que me está preguntando, sí, seguramente, pero mira lo que dice Job. Le dice Dios a Job, oye, ¿ya viste a mi siervo Job? ¿Ya viste que es varón íntegro? Dios diciéndole a Satanás, ¿no? ¿Ya lo viste? Que no hay otro como él. Y dice Satanás, no, sí, pero pues porque tú le has dado todo, tú lo has cuidado, dice, pero pues quítale lo que tiene y vas a ver si no maldice a Dios. Dice Dios, adelante, dice Dios. Y dices, o sea, tú ves el diálogo de Dios, Satanás, perdón, Señor, espera, pues no estás diciendo que es un hombre justo y íntegro. Y, oye, adelante, dice Dios. Entonces llega Satanás y lo que hace, bueno, se entiende que fue la prueba que Dios usó a Satanás. Lo que sucede con Job es que vienen y le avisan, estábamos en casa de tus hermanos, de tus hijos, se les cayó encima la estructura y los 10 se murieron. Y llega otro, le dice, todo tu ganado se nos fue, se nos murió, y pierde todo Job en un día, las pruebas. Y después le dice Dios a Satanás, ¿cómo ves a mi siervo Job? Y Satanás, no, pues sí, pero pues es que lo guardas con salud, dice Satanás. Y le dice Dios, sí, adelante, nada más no lo mates. Y lo que pasó es que Job se empezó a llenar de llagas, una prueba terrible para Job, léanlo, lean toda la experiencia de Job, y muchos se van a identificar ahí, muchos se van a identificar en la prueba de Job. Se llena de llagas, dice que sus amigos llegaron 3 amigos que de hecho ni le ayudaron, nada más lo estaban ahí acusando, es que eres pecador, le decían, no sabían todo lo que estaba pasando arriba. Dicen que de lejos lo vieron, si ustedes lo leen, de lejos vieron a Job, se pusieron a llorar sus amigos nada más de verlo, de cómo estaba, no lo reconocían, dice que estaba irreconocible, pobre Job, diversas pruebas para el pobre Job, y de magnitud, quién sabe, dicen algunos que pudieron haber pasado hasta años en la prueba, así que hermanos, si pasas por la prueba, si has pasado por años, es Dios el que te tiene en esa prueba como Job. Si estás apenas entrando a la prueba, es Dios el que está en control de esa prueba, pero tiene un resultado. Job al final, si se acuerdan, dijo, Señor, cuando terminó la prueba, Job dijo, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Era el resultado de la prueba, y lo vamos a ver, dice, yo te oía, de hecho era un hombre íntegro, dice, yo de oídas te había oído, pero ahora te veo. ¿Por qué? Porque pasó por un proceso de refinamiento, por el mismo que tú estás pasando. Dios te está refinando porque quiere que tengas un encuentro con Dios como el que tuvo Job, real, una fe purificada. La paciencia no es esperar pasivamente, no es resignarte. Y bueno, viene la prueba, porque esa es otra, mis hermanos, el que se resigna, ¿no? No, pues ya qué, ¿no? Aquí nos tocó vivir, ¿no? Acá nos tocó, eso no es paciencia, eso no es la virtud que Dios quiere obrar en nosotros. Pues ya qué, ¿no? Pues ya qué, ya cruzas las manos, pues así son las cosas, ¿qué hago? Esa no es la paciencia, esa no es la perseverancia. Esa no es la virtud que Dios quiere desarrollar a través de la prueba de tu fe. Lo que Dios quiere desarrollar es la confianza en Dios a través de la prueba. Que Dios esté dando en ti el fruto del Espíritu a través de esa prueba, como lo hemos visto en Gálatas, refinarte. Y ahora el versículo 4, fíjense lo que dice aquí, porque además resulta que la paciencia no es el producto final, es un metal precioso, vamos a llamarlo así, pero hay un producto final, versículo 4, lo voy a leer en su versión, Reina Valera, o la versión que usamos, mejor dicho, y después en Biblia de las Américas. Versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Lo voy a leer ahora en Biblia de las Américas. Y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado. Hay un resultado perfecto en la prueba, una obra completa en la prueba, un resultado que viene al final de la prueba. Entonces Dios ya te está pasando, te metió al crisol, te está calentando Dios porque ya estás viviendo pruebas. Luego Dios está haciéndote perseverar abajo como los que estaban en los escombros del terremoto del 85. Ahí estás con las pruebas encima, ahí estás, sácame Señor, y estás adentro, ¿no? Dice, no, ahorita vas a aguantar ahí abajo. Estás abajo, te está calentando, dice, Señor, ¿qué está pasando? Dice, pero tiene un resultado final. El resultado final, dice, ha de tener su perfecto resultado.
Por eso Santiago dijo, tengan por sumo gozo, porque saben, dice, tienen un conocimiento de que aquel que resiste en la prueba, aquel que resiste, aquel que da fruto en la prueba, llega al resultado final. ¿Quieren saber cuál es el resultado final de la prueba? ¿O ahí le cortamos para la otra semana? ¿Para qué nos pasó Dios en la prueba? ¿Para qué nos mete Dios en la prueba? ¿Quieren saber o ahí ustedes lo leen? Ahí le buscan en la palabra. No, hermanos, no. Sí le buscan, pero díganos, dice. No, sí, no. Cuando dice esta construcción de su perfecto resultado, ¿qué creen de qué creen que están hablando? ¿De qué creen que está hablando? Está hablando del mismo cristiano. Ese eres tú. El perfecto resultado eres tú. Déjenme explicarlo. El perfecto resultado. Eres sometido a pruebas, a altas temperaturas, a grandes pesos y hay un resultado. Ten gozo cuando pases por todo este procedimiento. La obra completa, la obra maestra es, según Santiago, y lo veremos más adelante, el cristiano maduro. El cristiano que deja de ser como un niño en la fe. La siguiente semana lo vamos a ver. Dice, aquel que le pida sabiduría a Dios en la prueba, lo vamos a ver la semana que entra. Dice, pero duda, dice, ese cristiano de doble ánimo. Ese cristiano que cree y no cree, que pide pero no sabe. Ese es el cristiano de doble ánimo. Pero yo te voy a pasar por pruebas, dice Dios, para que dejes esa infantilería espiritual. Espiritual. El cristiano maduro. No significa, cuando dice es el cristiano perfecto, dice así, de hecho dice la obra perfecta, no estamos hablando de que te va a ser perfecto, es una doctrina que se le llama la doctrina del perfeccionismo, esa no está basada en Santiago, por supuesto. Porque algunos dicen, ya ves, dice aquí que vamos a ser perfectos, sí, pero aquí no. De hecho Santiago dice en el capítulo 3, versículo 2, dice, ofendemos muchas veces, no vas a llegar a la perfección aquí, pero te está perfeccionando. Miren, vamos a leer otra vez el versículo 4, dice ahí, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, ustedes sean perfectos, pero aquí habla de madurez, de integridad y cabales, de estar completos, sin que os falte cosa alguna. El cristiano perfecto es el cristiano que Dios ha madurado, completo sin que le falte nada. Cuando vemos a nuestros jóvenes le decimos adolescentes, ¿verdad? Son adolescentes, porque adolecen de características de la adultez, ¿verdad? Eso es lo que pasa con el cristiano que es inmaduro. Y así todos nacemos en Cristo, ¿no? No nace siendo un bebé, no nace siendo un señor. En Cristo nace siendo un bebé, así, tal cual. Entonces lo que Dios está haciendo a través de las pruebas es que esas cosas de las cuales adoleces, esas virtudes de las cuales todavía no tienes, Dios te somete a pruebas para que las vayas desarrollando. Porque luego por ti mismo ni siquiera, ¿verdad? Dios te eleva la temperatura, te pone en los escombros porque está haciendo en ti una obra. Dice el apóstol Pablo, yo cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, yo actuaba como niño, ¿verdad? Pero ahora que Dios me ha pasado por pruebas, por dolor, por dificultades, ya entiendo lo que es ser cristiano, ya entiendo que Dios me ha estado madurando. Antes cuando yo era un bebé espiritual, ¿verdad? No, gritaba, reaccionaba, ira descontrolada, me peleaba, hacía berrinches, gritaba, y decía de todo, hablaba floridamente, ¿verdad? Pero cuando Dios me está pasando por las pruebas, cuando Dios está refinando mi fe, cuando Dios está poniendo el peso, Dios me está quitando las impurezas, Dios está haciendo en mí un cristiano que es íntegro, maduro. Es la obra que Dios está haciendo en nosotros a través de las diversas pruebas. Y hermanos, ese es el tema central de la carta, de la epístola a Santiago, que vamos a ver a lo largo de todo Santiago. El cristiano que es íntegro, el cristiano que es maduro. Así que si vienes los domingos a esta serie, Dios te va a pasar por pruebas, hermano. Te aviso. Ya estás pasando, pero te va a pasar por otras. Así que tú sabes si vienes. Y si no vienes también te va a pasar, o sea que mejor vente los domingos, para que aprendas por lo menos cómo pasarlas, hermano, porque van a llegar, ¿no? Si eres hijo de Dios, también van a llegar. Entonces, hermano, pero el perfecto resultado, lo que Dios quiere de esta iglesia, lo que está pasando en tu vida y en mi vida, es formar un cristiano que todavía no somos. Nos va pasando, como dice Pablo, de gloria en gloria, nos está transformando. Mi hermana Diana me da un ejemplo precioso de cuando se aplastan las uvas para hacer vino. Ya desde ahí, ¿verdad? Somos como las uvas, Dios te está aplastando, dices, caray, me está aplastando el Señor, luego te meten en unas barricas. Y luego me contó la hermana que cambia de barrica para que se añeje más, un buen vino, ¿no?
y va pasando por un procedimiento. Así nos está pasando a cada uno de nosotros. Y ahí cada quien va en su procedimiento. Y cada uno te ha pasado de una barrica a otra barrica. Y ahorita estás en una que a lo mejor te duele y al rato va a otra. Pero lo que Dios ha estado haciendo es está completando este proceso de madurez en ti. Escucha lo que dice Filipenses 1:6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios comenzó una obra en aquel que creyó en Cristo y confió en Cristo y la va a perfeccionar hasta el día que lo veamos. Gloria a Dios porque es Él el que nos está pasando por pruebas. Gloria a Dios porque nos pasa por pruebas y nos enseña que somos sus hijos. Gloria a Dios porque a través de estas pruebas aprendemos a confiar más y más en nuestro Padre. Y nos ha enseñado que en la prueba cuando confías, Él es fiel, hermano. Él te transforma, Él es fiel, te ha enseñado que a través de la prueba le dices, gracias por pasar esta prueba, porque me has madurado de una manera que yo antes no entendía y no conocía. Gracias. Para llegar a esa plenitud se requiere de tiempo, hermanos. Les voy a contar una historia que escuché de un pastor, decía, la historia de Josecito, un niño. Ahí tienen a Josecito, 5, 6 años, 7 años, y entonces su mamá tenía un jardincito atrás y empieza su mamá a sembrar unas rosas. A la mamá le gustaba cuidar las rosas, les gustaban las plantas, pues. Y siembra la rosa y Josecito, ¿qué haces, mamá? No, pues mira, Josecito, estoy sembrando unas rosas. Ah, pues qué padre, ¿no? Y pasa una semana y ahí Josecito, ¿qué haces, Josecito? No, pues ¿y las rosas? No, espérame, apenas están creciendo, ¿no? Pasa un tiempo para que empiezan a salir ya los tallos. Mamá, ¿a qué hora van a salir las rosas? No, calma, Josecito, apenas está creciendo la rosita. Un día llega Josecito, mamá, contento. ¿Qué pasó, Josecito? Ya salieron. Y va la mamá a ver. Ah, no, Josecito, son botoncitos apenas. Esos botoncitos todavía hay que esperar. ¿Me entienden, mis hermanos? Todavía estamos hablando de la prueba. Está pasando la prueba. Hay que esperar, dice, hasta que brote, ¿no? Hasta que abran los botoncitos. Y total que un día ya ven de esas que donde no escuchan a los niños, algo están haciendo, ¿no? Josecito, ¿dónde andas? No contestaba Josecito. Y ahí va la mamá al jardín, ¿qué está haciendo? No, ya los había abierto Josecito. Se desesperó Josecito en la prueba y deshizo las rosas. La paciencia es así, hermano. Te pasa por un proceso que aguanta, resiste, pídele a Dios esa paciencia, esa perseverancia. No te salgas por tu propia, ahora voy a tomar este camino que no es el de Dios. No. Dile, Señor, dirígeme en tu palabra, en obediencia, en santidad, mi Señor. Por favor, hazlo tú, que tu Espíritu me dirija. No me quiero salir por la mía, porque vas a echar a perder la prueba en la que Dios te está pasando. Y después te va a pasar por otras, pero ¿para qué echar ese proceso por la borda? Dios se está encargando, pero también te toca a ti la santificación, creer, conocer a tu Señor, obedecer a tu Señor, vivir en santidad durante esa prueba. Él empezó la obra y la va a perfeccionar, pero también sin duda tú también tienes una responsabilidad en esta prueba y esperar es lo que Dios está haciendo. Para llegar a esa plenitud, hermanos, se requiere tiempo. Y por último, quiero que lo veas así. Tú eres un pedazo de piedra sin forma, vamos a decirlo así. Un pedazo de piedra ahí, sin forma. ¿No? Dios llega como un artista y pacientemente empieza a darte pinceladas. Pacientemente empieza a darte pinceladas, pero Él las tiene bien estudiadas, hermano. Las pruebas, ¿verdad? Te empieza a dar unas pinceladas que, ay, aquí no, y ahí te da la pincelada. Y Dios empieza a dar las pinceladas en ese pedazo burdo de piedra que eres tú. Pero Dios va transformando el pedazo de piedra en una obra suya. Dios, el artista, con sus manos de artista periciosas, ¿verdad? Empieza a hacer una obra. Al final, imagínate, estás detrás del telón. Ya tú eres, acuérdate, ese pedazo, ¿verdad? Hay un velo, Dios te cubre con el velo y están todos los espectadores para ver qué ha hecho Dios de ti, ¿no? Y está Cristo con el velo, lo va a quitar, lo va a presentar ante todos. Estás cubierto con un velo y de pronto quita de golpe el velo y miras la obra maestra que Dios ha hecho. Un hombre, una mujer semejante a Cristo. Eso es lo que está haciendo. Dice Primera de Juan, amados, ahora somos hijos de Dios
y aún no se ha manifestado lo que debemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como es Él. Las pruebas tienen un resultado, seremos más y más semejantes a nuestro Maestro, hermanos. Nos ha pasado por pinceladas, por eso ha dolido, hermanos, por eso ha subido el calor, por eso ha dado cada cincelada en los lugares estratégicos, porque está formando mujeres y hombres más y más similares a su Maestro. Y el día que le veamos nos va a mostrar la obra perfecta que Él ha hecho en nosotros. Por eso las pruebas. Y por eso dice Santiago, sumo gozo, hermano. Porque tú conoces el resultado final. Por eso tú no te desanimes. Por eso no abras el botón, no te desesperes. Porque Dios está formando algo que tú no puedes formar. Por eso obedece, por eso mantente en santidad. Por eso pídele a tu Señor que te guíe en la santidad, que te haga resistir en la prueba cuando estás debajo, cuando te sube el calor. Porque está formando a Cristo en ti. El Señor está creando en nosotros hombres y mujeres más similares a Cristo y por eso todos levantamos las manos, todos tenemos dificultades, porque Dios se está encargando de la obra en nosotros y Él que inició una obra la va a completar hasta el final cuando le veamos. Por eso, mis hermanos, dijo Job, cuando estaba en medio de la prueba, ¿se acuerdan que perdió todo? A familia, perdió a sus hijos, perdió su ganado, perdió su dinero, perdió su salud. Una prueba que no hemos pasado nosotros, hermanos, por si alguien dice, yo estoy pasando duro. Job pasó la prueba más dura que nosotros. Sin embargo, Job vio algo. Dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Y al final se levantará sobre el polvo, dijo Job. Job miró a Cristo. Job miró la resurrección de Cristo. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Eso fue lo que lo mantuvo firme en su prueba. Cristo y el mirar a Cristo, no hay otra forma de que tú resistas si no lo miras a Él. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al final Él se levantará sobre el polvo. Y después dice Job, de desecha esta mi piel, aún en mi carne, y cuando me resucite Dios, veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, a quien mis ojos verán y no los de otros. En la prueba solo vas a resistir si tu mirada está puesta en tu Redentor, en el que vive. Tú no vas a poder, te van a abrumar, vas a terminar mal, no vas a aguantar hasta que salga el botón. Mira a Cristo. Puestos, dice Hebreos, los ojos de la fe en el autor y tus ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo, el cual sufrió la cruz por nosotros. Si miras a Cristo, si miras el amor de Dios en la cruz, solo así vas a resistir las pruebas. Vas a ver que Él es victorioso. Estoy pasando por pruebas, pero mi Señor venció. Estoy pasando por pruebas, son difíciles, estoy aplastado, pero mi Señor se levantó de la tumba y por su poder me cuida. Y aunque pase en valle de sombra de muerte hoy, no temeré mal alguno, dice el Salmo 23, porque tú estarás conmigo, mi Padre. Tú, mi Señor, estás conmigo, aunque ande en valle de sombra de muerte. Puedo resistir porque estoy con mi Señor, porque Cristo resucitó, porque Él me rescató, porque yo estoy vivo, porque Cristo vive, mis hermanos. Así, mis hermanos, que dice Santiago, y vamos a concluir con esto. Por eso es que podemos tener gozo. Por eso es que podemos creer esta verdad de la palabra de Dios. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque Dios está formando a Cristo en ti y lo va a hacer a lo largo de la exposición de este texto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es Dios el que está hablando a través de su palabra. Vamos a orar, hermanos.